dance DJ. Aquí está el libro de historia. Ahí está el libro de historia. Vale, yo le voy a ir leyendo. Quizás después le vaya mostrando por aquí la mitad. Quizás, pero me voy a correr un poquito por acá. Para, por si acaso, si pongo algo aquí. Vamos a buscar la página. Página. No. Así. Vale. Si ustedes tienen el mismo libro de historia que tengo yo. Este. Si necesitan estudiar sobre el salitre, vayan a la página 208 y ahí va a salir el ciclo del salitre en la lección 3. Vale. Vamos a ir leyendo, Así que... El ciclo del salitre. La anexión de las regiones del Norte Grande dio inicio a un nuevo ciclo de la economía chilena, basada en la explotación del salitre. Las regiones de Antofagasta, Tarapacá concentraban casi la totalidad de los yacimientos de este mineral a nivel mundial, ubicando a Chile como el mayor productor y exportador de este producto. Eso está en el documento 1, yo creo que ahí le estoy mostrando por aquí la foto del documento 1. Para que lo lean. Salitre do Chile by using Chilean nitrate of soda drink. Nitrato di soda del Chile consume ozotato. Vale. Desde aproximadamente 1880 a 1930, las exportaciones de este mineral fueron la actividad más importante de la economía chilena. Wow. Y siendo el motor de un importante desarrollo a nivel país, que como afirman algunos historiadores, pudo ser mayor. Para poder exportar este mineral se levantaron en medio del desierto verdaderos pueblos donde todo el quehacer giraba en torno al salitre. Estos emplazamientos urbanos conocidos como oficinas salitreras atrajeron a hombres y mujeres de todos los rincones del país, quienes llegaron con la ilusión de encontrar mejores condiciones de vida de las que tenían en sus lugares de origen. Pero la realidad fue otra. Encontraron extensas jornadas laborales, mal pagadas, maltratos e injusticia. El carácter monoexportador de la economía nacional, centrada en la explotación y exportación de un solo producto, determinó que el país fuera muy dependiente de los mercados mundiales y proclive a verse influido de sobremanera por sus crisis. Es por ello que cuando la demanda mundial por el salitre se redujo, Chile cayó de golpe en una profunda crisis económica. Vale. Aquí tienen todo. Vale, documento 1 era eso. Documento 2. Vamos a leer el documento 2. Características de la economía del salitre. La mayoría de las empresas salitreras eran propiedad de empresas privadas de capitales ingleses. A pesar de esto, el Estado chileno obtuvo importantes ingresos de esta industria, principalmente a través del pago de impuestos por exportación. El desarrollo de esta industria dinamizó otras actividades económicas del país, entre ellas la agricultura de la zona central, la cual producía trigo y permitía alimentar a la población de las salitreras, y también la creación de empleo a través del desarrollo de infraestructura, como la construcción de líneas férreas y caminos.
Con los recursos recaudados por el salitre, el Estado realizó grandes obras públicas, como la construcción de viaductos, caminos, puentes, estaciones, ferrocarriles, creación de alcantarillados, pavimentación de las calles, construcción de museos y parques y paseos. Y el documento 3 dice: tarde en la Alameda Oleo de Alberto Orrego, 1854-1931. En él se muestra la vida ordenada y apacible de los lugares acomodados de la ciudad. Vale, así era la Alameda antes. Aquí, en la imagen aquí, así era la Alameda antes. Y yo creo que aquí estoy mostrando cómo está la calle de la Alameda. Voy a buscarlo y lo voy a poner. Yo ojalá pueda ponerlo. El documento 4 dice: el salitre en la economía nacional, la expansión de la actividad exportadora salitrera, aun cuando haya sido controlada en gran medida por capital foráneo, lejos de constituir en un clave aislado que inhibió el desarrollo en Chile, habría sido por el contrario un factor fundamental en su expansión y florecimiento. El Estado y los mercados de trabajo, consumo e insumos del Norte Grande fueron probablemente los mecanismos principales a través de los cuales se estimularon importantes transformaciones socioeconómicas y políticas en el resto de la sociedad chilena, incluyendo concretamente los sectores industrial y agrícola. 3, 2, 1. Documento 5. El Estado y la producción del salitre, abrumados por las deudas y por sus propias convicciones doctrinarias, los gobernantes chilenos resolvieron privatizar una industria que poco antes las autoridades peruanas habían intentado estatizar, aunque esta política solo afectaba a la región de Tarapacá. El hecho de que allí se concentrase el grueso de la producción salitrera dejaba la impresión de que el Estado de Chile se deshacía de la riqueza por la que había estado dispuesto a librar una guerra y sacrificar múltiples vidas. Documento 6. Pampinos obreros de la salitrera. Realizaban un trabajo duro y en los primeros tiempos las condiciones de vida en los campamentos salitreros eran malas. Los obreros vivían en barracas miserables. Como remuneración por su trabajo no recibían un salario, sino fichas que solo podían ocupar en la pulpería. No, que se me cae el libro. De la oficina que las pagaba. Y los accidentes de trabajo eran frecuentes. La vida para las mujeres tampoco era fácil. Aparte de realizar las labores domésticas, muchas de ellas trabajaban para otras personas. La vida era dura, no solo por el trabajo, sino también por el clima extremo. Los obreros no tenían nada de su propiedad. Por consiguiente, cuando habían problemas, los obreros solían largarse solos o con sus familias. Se fue con la camanchaca, se decía a menudo. Vale, por si acaso, para los del curso, el libro del Mamira el último niño, o si es que ustedes también lo están leyendo, Mamira el último niño, también habla sobre el salitre, porque en el Valle de la Loma y eso. Pero por eso váyanse aquí está, ¿cómo se llama esto? Al resumen y una parte del principio del libro. Por aquí se los dejo, por aquí. Y el documento 7 aquí está: peones amarrados a un cepo de castigo en 1858. Trabajadores en la oficina tránsito hacia el 1900. Documento 8. El inicio de una gran crisis. Las debilidades de la economía del salitre quedaron en evidencia con ocasión de la Primera Guerra Mundial. El bloqueo naval inglés cerró el mercado alemán. Peor aún, Alemania comenzó a producir salitre sintético. Ardua e inédita competencia para el nitrato chileno. Debido a los costos comparativos menores, un descenso de los precios de nitrato traía aparejada la paralización de faenas y consecuentemente el desempleo. Oh, le llegó la competencia a Chile. Ahora vamos con la cuestión social y la respuesta obrera. En las últimas décadas del siglo XIX, la expansión de la industria salitrera y la creación de fábricas en distintas ciudades del país impulsaron la modernización de la economía nacional. Esta transformación conllevó
Profundos cambios sociales, entre ellos el surgimiento de un nuevo grupo social, la oligarquía, poseedora del poder político y económico del país y compuesta por la antigua aristocracia terrateniente y por la burguesía, es decir, los dueños de las industrias, los grandes comerciantes y los controladores del sistema financiero, el desarrollo incipiente de los grupos medios vinculados especialmente con la administración pública y el agravamiento de los problemas sociales que aquejaban al proletariado o clase obrera, los que serían conocidos como bajo el concepto de cuestión social. A partir de 1880, la denominada cuestión social se hizo indiscutible para amplios sectores de la población nacional. El diagnóstico sobre las causas y las propuestas para afrontar esta problemática fueron diversas, acaparando el debate público de la época. Documento 3 a 5. Paralelamente, los trabajadores afectados por esta situación comenzaron a organizarse. Documento 6 a documento 8. Para buscar en conjunto el modo de cambiar su insostenible realidad, lo que se enfrentó a una dura respuesta por parte del Estado. Solo a inicios del siglo XX la preocupación se traduciría en leyes y políticas públicas destinadas a superar las problemáticas de los grupos populares. Documento 1. Miren, ahí está la foto. Espero que lo estén viendo bien. No lo están viendo, ¿verdad? Que me tengo que hacer para la derecha para que la vean. Vale. Ahí está el documento 1. Y ese conventillo de la bandera hacia 1900. La expresión de la cuestión social, los problemas del hábitat popular, salud, atención médica y salubridad pública estrechamente ligados a los procesos de urbanización e industrialización fueron en el Chile decimonónico, o por lo menos hasta 1890, algunas de las manifestaciones más notorias de la cuestión social. Algunos temas del centenario son años en el... Algunos temas algunos temas del centenario. Son años en el que la prensa y múltiples libros y folletos abordan asuntos como el alcoholismo, la mortalidad infantil, la prostitución, la miseria en las viviendas y las condiciones insalubres de sectores mayoritarios de la población. Chile llegó al año del centenario con una población recesiva. Morían más personas de las que nacían, con una mortalidad infantil de 306 por 1000 y una tasa de prostitución que alcanzaba el 15% de las mujeres adultas de la capital. Documento 4. Causas de la cuestión social. Industrialización. En las fábricas se concentraban obreros que no contaban con ningún tipo de protección legal y que debían realizar trabajos que implicaban un gran desgaste físico. Migración. El aumento de la demanda por mano de obra en las industrias y las faenas salitreras estimularon la migración de los campesinos y sus familias desde los sectores rurales hacia áreas urbanas. Urbanización. Las ciudades a las que llegaron los campesinos no contaban con las infraestructuras necesarias para recibirlos, viéndose obligados a instalarse en sus márgenes con todo tipo de carencias. Indiferencia de la élite. Entre fines del siglo XIX y comienzos del siglo XX, la élite devenida en la oligarquía no se preocupó mayormente de los problemas que aquejaban a los sectores populares. La desigualdad de la riqueza y el poder. La clase propietaria en esas condiciones se enriquece mientras el bajo pueblo se hunde en la pobreza. Así, de una manera muy visible, se han formado esas clases bajas que se ahogan en la miseria, dueñas las unas del poder y desarrollándose las otras en una atmósfera servil que necesariamente enerva su carácter. En presencia de este fenómeno monstruo, la igualdad de clases en una quimera irrealizable que perseguirán inútilmente los soñadores políticos. Los grupos populares
se hacen visibles. En el marco de un confuso debate sobre la llamada cuestión social, se irá poco a poco develando una realidad social insoslayable. El cuerpo popular se va haciendo progresivamente visible, sus problemas pasarían a constituir claves en un lenguaje de época portador los signos de los nuevos tiempos y de una voluntad de cambio social. Documento 7. Obra de los trabajadores. Para atenuar el hambre de su miseria en las horas crueles de la enfermedad, el proletariado fundó sus asociaciones de socorro para atenuar el hombre de su miseria en las horas tristes de lucha en su vida para detener un poco a la feroz explotación capitalista. El proletariado funda sus sociedades y federaciones de resistencia, sus mancomunales, para ahuyentar las nubes de la amargura. Creyó sus sociedades de recreo para impulsar sus progresos moral, su capacidad intelectual, su educación. Funda publicaciones, imprime folletos, crea escuelas, realiza conferencias más. Toda esta acción es obra propia del proletariado. Documento 8. Organizaciones obreras. Mutuales o sociedades de socorro mutuos, organizaciones destinadas a brindar protección contra accidentes, enfermedades o la muerte de sus afiliados, funcionaban a través de aportes económicos de sus miembros que eran ocupados en caso de emergencia. Círculos de obreros católicos. Organizaciones fundadas por miembros del Partido Conservador organizan actividades para el mejoramiento de la actividad de los trabajadores, ofrecieron escuelas, centros de recreación, cursos de oficios, entre otros. Sociedades de resistencia. Buscaban mejorar las condiciones laborales de sus miembros de común funcionamiento en gremios de trabajadores, utilizaron la huelga para conseguir sus propósitos. Mancomunales, organizaciones que agruparon a trabajadores de distintos sectores, lucharon por mejoras salariales y laborales. Su gran líder fue Luis Emilio Ricardo. Vale, chicos, eso fue todo. Un saludito, muchas gracias por ver el video. Espero que lo hayan entendido. Por si acaso, si tienen este libro que dice Historia, Geografía y Ciencias Sociales, pues como les dije al principio, váyanse a la página 208 y ahí verán lo que leí yo. Así que vamos a llamar a la outro. Así que outro. Ven, ven. Vale, esta es la outro. Saluda a outro. Bueno. Un saludo y hasta la próxima. Adiós. Un saludo y hasta la próxima.